Hoy día todo es código. Un código identifica a una persona, a un animal, a una cosa o a un objeto. En este ejemplo de personalización del framework Berneu BRP, hemos creado un pequeño ejemplo sobre generador de etiquetas de artículos. En el menú del almacén que veis aquí, he añadido dos nuevas opciones. Una que se llama etiquetas y otra que se llama etiquetados. Comencemos por el etiquetado. ¿Qué es el etiquetado? Pues no es nada más que un registro. Digamos que voy a crear, por ejemplo, etiquetas de artículos, por ejemplo. Vamos a ver si escribimos bien. Artículo de fecha de hoy. Hoy estamos a 05/11/2022. ¿Vale? Por ponerle una descripción, podemos ponerle cualquier cosa. Imaginaros que hay varios operarios en distintos almacenes y cada uno de ellos genera su propio etiquetado que vaya a realizar en ese momento. Bien, si usamos hojas estándar preimpresas donde viene una serie de etiquetas por página, por ejemplo 36 etiquetas por página, que serían 4 por 9, son 36, pero resulta que la hoja que voy a utilizar, la primera hoja que voy a utilizar, contiene, digamos, 6 etiquetas menos, o 5, o las que sean. Entonces, aquí en la parte inferior derecha tenéis un botón que se pone vacías, ¿vale? Y aquí nos pide el número de etiquetas vacías que queremos añadir a la lista de etiquetas que vamos a imprimir. Por ejemplo, yo quiero que comience a partir de la séptima etiqueta o séptima posición, pues le digo que son 6 etiquetas en vacío. Y le doy a aceptar simplemente, ¿vale? Si entro de nuevo en este registro, veis que no aparece nada. Vale. La segunda opción que veis es etiquetas. Aquí ya podéis ver, porque esto sería, por ejemplo, una tabla temporal donde vamos a confeccionar los artículos o las etiquetas que queramos incluir aquí para que sean impresas. Aquí veis 6 registros, que serían, digamos, las 6 líneas en blanco, las 6 etiquetas en blanco. Simplemente la columna de existencia tiene puesto un -1, que sería el valor que posteriormente en el informe podríamos controlar, ¿vale? Ahora lo veremos. La otra opción sería desde el menú de artículos, hemos personalizado la rejilla correspondiente, que ahora veremos en desarrollo. Aquí tenemos, bueno, una serie de artículos. En cada uno de ellos, la opción de existencias que ves aquí tiene una pequeña toolbar que sería esta. VRP original tiene esta opción, calcular existencia de todo el artículo. Pero yo aquí le he añadido una opción más, añadir a etiquetados. Es decir, que la existencia de este almacén, que son 10, de este artículo, porque estamos en un artículo, quiero enviarlo a un etiquetado, ¿vale? Es decir, que me aparecerá a partir de ahora cuando yo lo añada a la opción de etiquetas. Y dentro del etiquetado me aparecerían como plurales de ese etiquetado. Lo añado, me pide confirmación, le digo que sí, y me va a pedir a continuación en qué etiquetado quiero incluir estas etiquetas, estas 10 etiquetas para este artículo, ¿vale? Pues me aparece un localizador
elijo, digo que esta y ya está. Y le doy a aceptar simplemente. Con esta funcionalidad, cualquier usuario puede, desde el artículo, añadir a un etiquetado, digamos, los artículos del almacén que seleccione. En este caso, como hay un solo almacén, pues un solo almacén. Y aceptamos. Vamos a hacer lo mismo con los demás artículos. Por ejemplo, con este de aquí, lo voy a añadir también, simplemente. Ya serían 12 más los anteriores. Y ahora veremos cuánto llevamos, ¿vale? Le doy a aceptar, simplemente. Si yo me voy al etiquetado, pues entro en su ficha, veo que esta ficha, este etiquetado, pues contiene los 10 estos que hemos hecho antes, más los 12, ¿no? Sería un total de 22 registros. 22, pues muy bien. 22, pero ojo, dentro de este etiquetado. Pero en las etiquetas tenemos 28, sí, los 22 que hemos creado de cada existencia, un registro por cada existencia, y los 6 anteriores, ¿vale? Yo ahora desde aquí, yo podría seleccionar los registros que yo quisiese y yo puedo eliminar registros con esta opción de aquí. En este caso me avisa de que no hay registro seleccionado. Vale, imaginemos que, bueno, voy a añadir más artículos. Me voy, por ejemplo, al 2, que tiene, bueno, tiene uno nada más, pero bueno, lo voy a añadir también del almacén 1, lo añadimos, seleccionamos el etiquetado, que la operativa siempre es la misma, ¿vale? Os dais cuenta que es la misma. Por ejemplo, vámonos al 8 que tiene 12 como existencia de ese almacén. Bueno, si yo no selecciono nada, lógicamente me aparecerá el mensaje correspondiente, ¿vale? Siempre hay que ser precavido y utilizar el control necesario y validación que nos haga falta en cada momento. Elijo el almacén y añado la existencia, correcto. Y selecciono el etiquetado, que como tengo uno nada más, pues uno nada más. Vale, correcto. Si yo me voy ahora al etiquetado, pues compruebo que haya 35 etiquetas por imprimir en este etiquetado, ¿no? Si me voy a las etiquetas, pues ya tengo 41. Por ejemplo, como son 39 en una página, para que veamos simplemente una página a imprimir, pues voy a eliminar, bueno, perdón, 4 por 9 son 36. Pues voy a eliminar las 4 últimas, ¿vale? De aquí. Selecciono, elijo eliminar seleccionadas, le digo que sí y me las elimina como tal, ¿vale? Ya quedan 36 por imprimir. Vale. ¿Y cómo imprimo las etiquetas? Bien, lo primero que voy a hacer, os voy a mostrar lo que sería el informe personalizable de la etiqueta que he realizado. Sería esta de aquí. Esta sería el listado de artículos, la etiqueta del listado de artículos, y la segunda es la que he confeccionado para la existencia. Vale, si yo me voy al diseño, únicamente veis aquí que no tiene nada a otro mundo. Es un informe de tipo etiquetas, tipo de informe etiqueta con el nombre correspondiente, los márgenes que le hemos dado a esa página de A4 donde se van a imprimir, los márgenes superiores, inferiores, izquierda y derecha. Y en la etiqueta le hemos dicho que voy a utilizar, por ejemplo, 10 filas y 4 columnas, ¿vale? Que es, digamos, el tamaño o el modelo de la etiqueta de esta marca en concreto que he usado como ejemplo. El detalle, el artículo, el primer control que veis aquí es el artículo. No tiene aquí condición para imprimir ninguna, simplemente como el origen de este informe es la tabla que ahora veremos de etiqueta de existencia, pues cojo el campo enlazado al maestro del artículo y elijo el nombre, simplemente, ¿vale? Bien. En el caso del código de barra, lo mismo. En este caso es un código EAN 8. Le he dicho que también me coja el campo codebar de código de barra del artículo que está aquí. Y también la existencia. En este caso, la existencia
si la he condicionado para que se imprima o no ese valor. Es decir, si el campo de existencia es menor que 0, que es el caso que vimos anteriormente de la generación automática de las etiquetas en vacío, al cual le ponía un valor de -1 en la existencia, pues en este caso, si es menor que 0, pues no imprime nada, ¿vale? Imprime en vacío, nada. En caso que sea distinto de -1, pues digamos que el número lo pasa a cadena, que es el precio del campo artículo, que lo vemos aquí, enlazado, el artículo y el campo PVP. Formato local con 2 decimales. Y esto sería el diseño de la etiqueta como tal. Muy bien. Pues aquí ahora en el almacén, en las etiquetas, que ya tenemos confeccionado las etiquetas que yo quiero imprimir, claro, aquí podemos utilizar cualquier tipo de filtro, etcétera, etcétera, que ya conocemos todo cómo usarlo en Belneo, ¿vale? Bien, y vamos a imprimir estas etiquetas. Uso el botón de imprimir, nos pide confirmación, le digo que sí, nos va a mostrar los informes disponibles, que en este caso solamente tengo uno, le doy a previsualizar y ya vemos aquí las etiquetas, ¿vale? Veis aquí el espacio en blanco porque hemos dicho que aquí había unas 6 etiquetas, las 4 y 2 más, que son, digamos, estos registros que tenemos aquí con el valor -1. Por lo tanto, esos valores, como no contienen información ninguna válida para nosotros, pues de esta forma he simulado, digamos, la no impresión de esta parte de las etiquetas, añadiendo registros en blanco a la tabla temporal de impresión de etiquetas. Y aquí veis, lógicamente, pues cada uno de los artículos con el precio correspondiente y el código de barra correspondiente, ¿vale? Bien, ahora vámonos directamente a ver cómo está desarrollado este pequeño generador, de etiquetas. La solución contiene un proyecto de datos y un proyecto de aplicación, como veis aquí en pantalla. Lógicamente, esta pequeña solución o personalización como tal hereda lo que sería VRP como tal. Bien, en el proyecto de datos del proyecto de personalización de etiquetas, vemos que únicamente he creado 2 pequeñas tablas. Bueno, podría haber hecho este procedimiento de otra forma, ¿no? Porque hay muchas formas de hacerlo. Pero como es un pequeño ejemplo de personalización para imprimir etiquetas en base a una tabla temporal, pues aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos una tabla que le he llamado ETQ-ETIG para los etiquetados, que simplemente me contiene lo que sería el nombre que le hemos dado a ese etiquetador, digamos, ¿no? A ese registro. Pues nada, tiene los índices correspondientes, como siempre, de búsqueda por trozo, por nombre, por palabras. Y aquí ya veis que tenemos un enlace plural, ¿vale? Que son las etiquetas o la existencia, digamos, de este etiquetado como tal. La tabla de existencias contiene lo que serían los campos enlazados que veis aquí. Por ejemplo, al etiquetado, tabla enlazada de tipo maestra a ETQ, a la anterior. Tenemos aquí información de la empresa, enlace a la empresa, enlace a la familia, enlace al almacén como tal, al artículo y la existencia como tal. ¿Por qué ocurre esto? Sí. Bueno, pues he puesto estos campos a modo de ejemplo. Aquí lo importante sería el campo de existencias que veis aquí, ¿vale? Y los campos enlazados que ahora veremos cómo se rellenan. Esto es una tabla maestra y una tabla plural. Es decir, si yo cojo el esquema, genero un pequeño esquema, como siempre hacemos. Cojo esto, proyecto de etiquetados y herde
las existencias. Pues nada, veis aquí que el etiquetado contiene múltiples existencias y cada existencia como tal se corresponde con un etiquetado. Esto sería el esquema como tal. Bien, y en el proyecto de aplicación es donde más o menos hay un poquito más de objetos. La carpeta de recursos contiene una serie de constantes que he utilizado a lo largo de este desarrollo. Contiene el marco principal, como siempre, donde únicamente lo he copiado del marco de VRP. No he hecho nada más con él, ¿vale? Aquí veis una serie de turbas principales y demás, porque estos objetos están generados con el generador de interfaz, ¿vale? Bien, la parte del etiquetado. En la tabla maestra de etiquetado tenemos el típico encarpetado de semáforo, rojo, amarillo y verde, y en cada uno de ellos están los objetos necesarios para poder trabajar con la tabla maestra de etiquetados. Como siempre, el menú general, que todos sabemos ya cómo funciona, con sus correspondientes conexiones de eventos, sus manejadores y sus variables. El formulario principal del etiquetado, con los campos de código y nombre, y el plural correspondiente. Tampoco me voy a entretener mucho en explicaros con más detalle, porque esto más o menos ya lo sabéis de ejemplos anteriores, ¿vale? Aquí tenemos una vista de datos para poder mostrar los plurales, y esa vista de datos, pues lógicamente, usa lo que sería el cargar plurales de las etiquetas y añade a la salida origen ficha de etiquetados y destino lista de las etiquetas de la existencia, ¿vale? Simplemente sería este de aquí, ¿de acuerdo? Aquí se mostraría. Vale, un alternador típico, como siempre usamos, de la tabla de etiquetados. Primer objeto, la rejilla normal y la rejilla avanzada. Bueno, tampoco no tiene nada, ¿vale? Simplemente las columnas, como hemos visto en ejecución. Aquí no hay gran problema. Los objetos de siempre, los que creamos por defecto, la rejilla avanzada como tal, la búsqueda, que la búsqueda de etiquetado simplemente usa la misma metodología que cualquier búsqueda de VRP, añade todo el fichero. Aquí me busca por el texto a buscar, en el caso de que sea tipo de búsqueda avanzada y la búsqueda sea distinta de vacío, y me buscaría por trozo, por parte, como siempre. Esta búsqueda, si tenéis algún tipo de problemas con ella, pues me avisáis por el vídeo, en los comentarios, y os lo explico. Pero básicamente es como todo lo que se hace en VRP. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la existencia. Este de existencia es un poquito más complicado, ¿vale? Este de existencia como tal tiene un formulario que no lo hemos visto en ejecución, que ahora veremos también, os lo explico un momento, donde yo puedo editar, porque por ejemplo, aunque la existencia de un artículo sea, por ejemplo, de 12 unidades, pero a lo mejor yo no quiero imprimir esas 12 unidades de etiquetas por cada artículo. Entonces en el formulario de ejecución yo podría seleccionar cuántas etiquetas quiero imprimir por cada artículo, ¿no? Voy a ejecutarlo un momento porque es algo que no mostré anteriormente, ¿vale? Sería esto de aquí. Estamos en las etiquetas y en vez de imprimir 10 etiquetas de este artículo, pues yo puedo sustituir aquí el número de etiquetas que quiero imprimir, ¿vale? Simplemente eso, es que antes se me había olvidado explicarlo. Bien, continuamos aquí. Aquí tenemos un alternador que si vimos anteriormente, en este alternador de las etiquetas tengo la opción de borrado de etiquetas y impresión de las etiquetas. El manejador de evento de borrado de etiquetas, que ya sabéis que se ejecuta a través de la conexión de evento, que dependiendo de esta acción, de este objeto acción, que ahora veremos si queréis, que estará por aquí. Tiene que estar aquí arriba, aquí, ¿vale? Simplemente es una acción que contiene el comando disparar señal, nada más.
Y esta señal, cuando se ejecuta, ejecutamos el manejador de evento borcel, que sería borrar seleccionados. Esto de borrar seleccionados es un proceso como hemos hecho otras veces. Simplemente hacemos una serie de verificaciones aquí, proceso los que hay en la rejilla. Si no hay nada, pues lógicamente muestro un mensaje de una constante, que en este caso es sin registros para seleccionar, porque no hay nada, y salgo de ahí. Que no, pues les digo que si no tiene tamaño, o mejor dicho, si no he seleccionado ningún registro en pantalla, pues lo mismo, me mostraría un mensaje de una constante de no hay registro seleccionado. Eso ya lo hemos visto en ejecución, ¿vale? Y después aquí, pues pido una confirmación. ¿Estás seguro que quiero borrar lo seleccionado? Pues sí o no. Y ese sí o no, pues se guardaría en la variable local del tipo booleana OK. Si no es OK, finalizo proceso. Si quiero eliminar los registros seleccionados, que puede ser 1, 100, 200, 500, 1.000.000, lo que queramos en ese momento y existan en esa rejilla, lo que hago es que proceso los seleccionados, y aquí lo que hago es que es importante que tengáis esto en cuenta. Aquí tengo un proceso donde le voy a añadir los registros seleccionados, se los voy a pasar al objeto, que es este proceso que veis aquí, añadiéndole la lista de los registros seleccionados y después ejecuto este proceso en tercer plano. ¿Y por qué lo hago en tercer plano? Para que sea más rápido el eliminado de los registros que tengo en pantalla, los que haya seleccionado, y me devuelva el control aquí cuando finalice. El proceso únicamente hace esto. Es de origen la lista de etiquetas de existencia, que sería donde estamos aquí, ¿vale? Este ordenador de la lista de existencia. Y como me entra una lista de registro de etiquetas a eliminar, pues simplemente recorro la lista eliminando fichas. No tengo que hacer nada más, pero lo hago en tercer plano para que sea óptimo y rápido de eliminar. Y después simplemente vuelvo a ejecutar, como siempre, el manejador de búsqueda correspondiente, lo disparo en tercer plano y muestro de nuevo todo el resultado menos los registros eliminados anteriormente. Esto ya sabéis más o menos cómo funciona, ¿vale? La búsqueda, la cesta local, el manejador de búsqueda, que es este de aquí. Aquí el objeto búsqueda, en este caso, buscaría todo el fichero como tal, todos los registros de esa tabla de etiquetas. Lo ejecutamos en tercer plano, lo añadimos a la cesta en curso y actualizamos la rejilla que vemos en pantalla, cortando la lista primero, dejándolo en vacío, y agregando posteriormente los registros de la cesta a la lista en curso. ¿La lista en curso cuál es? Pues el origen que veis aquí, la lista de etiquetas, ¿vale? Y al final, pues un mensaje de proceso terminado, nada más. Importante, el manejador de este de aquí, imprimir etiquetas seleccionadas. Vale, ¿qué hace esto? Pues nada, un proceso similar a cualquier proceso de impresión que podéis ver en cualquier tipo de documento de VRP, en compra, en ventas, bien sea factura, albaranes, lo que sea, ¿vale? Simplemente comprobamos o verificamos que existen registros, como siempre, ¿vale? Pedimos confirmación también y aquí viene la parte de impresión, que he copiado simplemente, lo he copiado de un manejador de eventos de VRP, como he comentado. Lo único que he cambiado ha sido el nombre del informe que yo quiero buscar inicialmente, que es el listado de etiquetas, ¿vale? Bien. Después, pues nada, se ejecutaría el formulario donde se nos muestra los informes disponibles, seleccionando ese formulario y dependiendo si el modo de salida que hayamos seleccionado, pues imprimiría el informe correspondiente. Es decir, sería esto de aquí. Voy a ejecutarlo de nuevo. Bien, sería esto de aquí, ¿vale? Yo estoy aquí en las etiquetas, selecciono todo, le doy a imprimir, me pide la confirmación,
me pide el formulario del informe y a partir de aquí previsualizo o imprimo, lo que sea, ¿vale? Esto es simplemente. Vuelvo a edición y nada más. Bien, esto sería la parte de la existencia como tal. Pero la existencia tiene otro apartado que sería añadir artículos al etiquetado, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues aquí he hecho simplemente dos cositas muy sencillas. He copiado, digamos, o he creado un alternador de lista, que es este de aquí, que veis aquí, con el origen existencias generales, XSG de VRP, que básicamente lo que he hecho ha sido copiar el que tiene de VRP y pegarlo aquí, nada más, ¿vale? Aquí me he creado también un objeto de reemplazo donde yo sustituyo el alternador XSG artículo de VRP y lo sustituyo por el mío de etiquetas, que sería este de aquí, ¿vale? Este de aquí. ¿Qué diferencia? ¿Qué tiene esto de diferencia con respecto al original de VRP? Pues que aquí, como rejilla, le he puesto que me muestre la que yo tengo aquí, la que yo he creado dentro del proyecto de etiqueta, que sería este de aquí, ¿vale? Para que me muestre este contenido. Únicamente. Lo he puesto aquí, que sea personalizable, multiselección, etcétera, etcétera, que me muestre la cabecera de on y off como tal, y ya está, ¿vale? Y aquí en el alternador tiene un manejador de evento y una conexión, lógicamente, donde cuando se dispare esta acción de etiqueta, añadir etiqueta, que es un comando de disparar señal, cuando eso se dispare o se ejecute, que me ejecute este proceso. Este proceso, ¿qué es lo que hace? Este es el que verdaderamente da de alta el número de etiquetas que hemos seleccionado del artículo de la existencia, las da de alta en la tabla temporal de existencia de etiquetas para poder imprimirlo. Aquí lo de siempre, hacer una serie de verificaciones de que existen registros en la rejilla, de que tenemos seleccionada alguna, como siempre, y pedimos confirmación. Estos tres pasos es recomendable que lo hagáis siempre en cualquier tipo de alternador. Verificar lo que tengáis que verificar, pedir confirmación, y aquí he utilizado un mensaje que habéis visto anteriormente, que sería este de aquí, mensaje de seleccione etiquetado destino. Utilizo simplemente un localizador para que me muestre y yo pueda seleccionar en la ficha del etiquetado que voy a utilizar como tal, y me quedo en una variable local con el ID de ese registro, ¿vale? De ese etiquetado únicamente. ¿Por qué me quedo con él? Porque después lo vamos a utilizar y ahora lo vemos. Y aquí digo, oye, si hago una comprobación de nuevo, si la variable local contiene contenido, es decir, si he leído algo o he seleccionado algo, pues entonces proceso de nuevo, lógicamente, de aquí, del alternador de la existencia del artículo, y voy a crear un manejador de objetos aquí también, y esto vais a ver que también lo hago por un motivo especial. Esto lo ejecuto, esto es un manejador de un proceso, como veis aquí. Este proceso se llamaría etiquetar existencia seleccionada alta, y si darle de alta a la etiqueta seleccionada, ¿vale? Le asigno a la variable local el ID, porque ahora lo vamos a ver en el proceso que lo utilizamos como tal. Añado la lista de registros que tengo en pantalla de lo que he seleccionado y lo añado al objeto, el objeto sería al proceso en sí, y disparo el proceso de nuevo en tercer plano para que sea óptimo y se ejecute rápidamente. ¿Y qué hace este proceso en tercer plano? Pues aquí lo tengo. Aquí utilizo, me gusta usar siempre el inspector que usa. Pues este manejador de evento como tal usa este proceso. Después aquí pues me da un mensaje de etiquetas añadidas, ¿no? El proceso, pues como antes, es un proceso
de origen lista de la tabla de existencia de VRP, que es esta de aquí, donde yo recorro la lista de los registros que me entran desde este origen, es decir, lo que he disparado aquí, lo que previamente he seleccionado como tal, me entran aquí. Y aquí simplemente recorro la lista en modo lectura-escritura, me quedo en variables locales con la empresa, que está aquí, ¿vale? De la tabla de existencia, con la empresa, el almacén, el artículo y la existencia. Bueno, aunque no hagan nada con la familia, la empresa y la familia y el artículo en sí, pero simplemente lo pongo a modo de ejemplo para que veáis que podéis utilizarlo como cualquier recurso, ¿no? Y aquí la que tengo que utilizar sí o sí sería la variable local del ID del etiquetado, que de nuevo me voy aquí y veis que le he asignado a la variable local el ID del etiquetado, que es el que yo he seleccionado mediante el localizador. Me entra aquí, lo tengo en una variable, aquí, ¿ves? Variable numérica, y lo tengo aquí. Bien, aquí hago un bucle, le llamo B de bucle, empiezo por el valor inicial 0 y como condición le digo que mientras la variable B sea menor que la variable local existencias, pues aquí veis que la existencia nos da, digamos, o contiene el número de existencias de ese artículo, ¿sí? Cuántas unidades tiene físicamente ese artículo. Aunque hay otros campos, como veis aquí, pero a mí me interesa en este ejemplo el valor del campo existencias. Vale. ¿Y después qué hago? Pues por cada uno de ellos, de cada existencia, de cada registro de artículo seleccionado, pues modifico el campo con los valores locales, ¿de acuerdo? Este de aquí me va a contener el ID del etiquetado y aquí modifico el campo existencia con la variable local de existencias y doy de alta la ficha. Es decir, que hago un bucle y voy dando de alta cada registro según su número de existencia. Si el artículo 1 tiene 10 unidades de existencia, pues me va a crear 10 registros, porque serían 10 etiquetas, ¿vale? Bien, eso sería este proceso como tal. Y aquí nada más, como veis no hay nada de complicado, ¿vale? Simplemente es volver a ver un pequeño ejemplo de cómo personalizar VRP para que sepáis cómo hacerlo. Repasamos un poco, bueno, la ejecución que está aquí, ¿vale? Volvemos al principio. Aquí tenéis las dos opciones de etiqueta y etiquetado, que lógicamente las he añadido al menú a través de aquí, del menú dinámico. Yo busco la palabra eti y veis aquí que tengo etiquetados y etiquetas, ¿vale? Como cualquier acción anterior que tenga el menú dinámico. Cada una de ellas pues ejecutará lógicamente la acción correspondiente y tendrá los permisos correspondientes. Simplemente aquí vemos en edición que la acción sería esta y el de existencia sería, vamos a ver, esta de aquí, ¿vale? El main. Aquí veis lógicamente para los alternadores que cada uno tiene un menú con las opciones de eliminación y de impresión, como siempre, ¿vale? Bien, volvemos a ejecución y aquí vemos esto, el menú dinámico. Aquí tenemos los etiquetados como tal. Ese etiquetado tiene un plural de las etiquetas que hemos añadido a través de el menú de artículos, de los artículos de aquí, ¿vale? Recordamos que lo hemos puesto a partir de aquí. Yo elijo un artículo, elijo el almacén y aquí le añado, ¿vale? Claro, podíamos añadir etiquetas desde cualquier punto de la aplicación. Por ejemplo, podríamos tener familias y aquí la familia que yo seleccione o los artículos que yo seleccione de esta familia, pues enviarlo directamente al etiquetado correspondiente que yo seleccione. Eso sería otro ejemplo de realizar, por ejemplo, ¿vale? También podríamos hacerlo desde los propios artículos. En vez de ir uno a uno, como es este caso, podríamos tener aquí la multiselección de registros y decir que todos los artículos que yo seleccione los envíen directamente a lo que sería el etiquetado que yo seleccione. Pero eso ya como ejemplo, como tal, quedaría para vosotros.